Pues Sandra, para hablar del tema con el que abrimos, los hechos de inseguridad en los que se han visto involucrados y afectados miembros de la Policía Nacional y otros temas que tienen que ver con la institución, hemos invitado al general Juan Carlos Rodríguez, un hombre con más de 30 años de experiencia en la institución. Nació en Bogotá, pero se desempeñó en varias unidades dentro de la policía, como el Departamento de Policía de Norte de Santander, la Escuela de Carabineros y la de Cadetes General Santander, la Dirección Antinarcóticos, la Policía Fiscal y Aduanera, así como la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Dirección de Inteligencia Policial, además de ser comandante de seccionales en Bogotá, Valle, Cali, Medellín y la Regional 6, entre otros cargos que desempeñó el general Juan Carlos Rodríguez. El último, pues, fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Cauca. Vamos a saludarlo y a darle la bienvenida para hablar con él de estos temas que involucran a los miembros de la policía y que tienen que ver con la situación de seguridad o inseguridad en las capitales. General, gracias por acompañarnos. Buenos días. Omar, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Sandra y para todas las personas que están el día de hoy muy pendientes de este programa. Gracias, general. Nos ven en toda Colombia y nos ven también en otros países del mundo, gracias a nuestros aliados. Apelando a su experiencia, a sus varios años en la Policía General y a que estos temas de inseguridad pues no son nuevos, ¿qué cree usted que es lo que está pasando actualmente? ¿Por qué estamos viendo hechos como los que ocurrieron ayer en Bogotá, donde a plena luz del día hombres armados afectan a miembros de la Policía Nacional? Este tipo de atracos, de asaltos, de temas extorsivos, de secuestro. ¿Hay algo diferente en esta época que esté ocurriendo a épocas distintas para que la ciudadanía esté tan temerosa, general? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que las fenomenologías criminales van mutando, van cambiando, teniendo en cuenta las circunstancias del mismo país. Venimos de un proceso de post-confinamiento que ha sido bastante complejo. Tenemos una migración bastante fuerte de extranjeros, principalmente personas de Venezuela hacia nuestro país. Venimos de una situación bastante compleja frente a temas de paros, bloqueos, actividades vandálicas, que también han sido, digamos así, el factor predominante en este sentido. Todo esto lleva a que la criminalidad vaya mutando, vaya cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque nosotros no podemos desconocer que tenemos influencias también de, algunas personas llaman teorías conspirativas, pero tenemos influencias externas o extranjeras sobre fenomenología criminal que ha sido debidamente comprobada en otros países, como Chile también, como algunos países de Sudamérica, algunos países de Europa, y por esta razón estos fenómenos se van traduciendo aquí a Colombia. ¿Qué pasa con la violencia contra la Policía Nacional? La institución hace un esfuerzo permanente con el fin de controlar y poder prevenir, porque la actividad de la policía es básicamente preventiva, prevenir los hechos criminales, prevenir la delincuencia, educar. Pero este es el momento donde se necesita mayor compromiso tanto de las autoridades locales y las diferentes instituciones con la Policía Nacional. No se trata únicamente de capturas, se trata de un trabajo integral, se trata de un trabajo en conjunto por parte de todas las instituciones, para que no se presenten situaciones como las que presentan el día de ayer. La violencia contra la Policía Nacional es una violencia contra los mismos ciudadanos. Son jóvenes y mujeres que están prestando un servicio a la ciudadanía y que no tienen por qué ser objeto de ese tipo de situaciones. Por esta razón, la acción penal debe ser suficientemente contundente frente a este tipo de acciones, y también tenemos que trabajar mucho desde el ámbito social con las autoridades locales con el fin de evitar de que esto se siga presentando. General, pues todos sabemos que de las modalidades más frecuentes de hurto que se presentan, y pues hablando mucho aquí de Bogotá, sabemos que pues el atraco, el cosquilleo, el robo a bicicletas, el robo a celulares, pero ¿cuáles son esas modalidades de pronto que ustedes han detectado que en este momento pues están aplicando mucho, especialmente estos ciudadanos venezolanos? Bueno, el hurto común es el delito que más se presenta. Aquí hay una situación que tenemos que recalcar, es el alto nivel de reincidencias, personas que son capturadas y que nuevamente salen libres a la calle. Deberíamos repensar qué está pasando con este delito y por qué razón no se toman otras medidas desde el ámbito penal con el fin de poder generar mayor contundencia frente a la comisión de este hecho. Tenemos personas que en la calle habitualmente pueden llegar a tener 25, 30, 40 reincidencias. Una persona que ha sido capturada 30, 40 veces
es una persona que puede haber delinquido cientos de veces sin haber sido capturada. Claro. Y esto ha generalizado que se convierta en un delito mucho más habitual, porque el delincuente sabe que es capturado y sale. Ahora tenemos otras situaciones que son bastante preocupantes, y es cuando están hiriendo o están matando a las personas, no necesariamente porque ellas se opongan al delito, sino en muchos de los casos se presentan es porque los delincuentes cometen esta actividad con el fin de evitar de ser perseguidos, que la persona que está o el acompañante o que la autoridad que llega, la patrulla de la policía se concentre básicamente en la persona que está herida, gravemente herida, y la lleve a un centro asistencial y que eviten la persecución de ellos. Son modalidades que desafortunadamente han ido proliferando y en este tiempo con el fin de que ellos no sean perseguidos por la Policía Nacional. Por esta razón es tan importante siempre el apoyo y la colaboración de la ciudadanía, el trabajo de los frentes de seguridad local, el trabajo de los ciudadanos en las mismas casas, y tenemos algunos sectores que son bastante difíciles, como los centros de la ciudad, ¿no? A veces uno diría que el centro de la ciudad es un sector de nadie, porque es un centro comercial, es un lugar comercial, pero también, digámoslo así, la unidad de los comerciantes y las diferentes capacidades tecnológicas que hay con las autoridades locales pues, nos pueden ayudar mucho a trabajar sobre este delito. General, hay un tema que es delicado porque pues no hay ninguna institución perfecta, ni más faltaba. La Policía Nacional es una de las instituciones de mayor tradición en el país y que debe prevalecer el respeto hacia la misma de la ciudadanía. Y siempre repetimos el de no juzgar y el de no generalizar cuando se presentan casos delincuenciales en los que se ven involucrados miembros de la institución. Que una manzana podrida y este tipo de frases que hacen carrera. Pero también cuando estos hechos ocurren con mucha frecuencia, pues la comunidad empieza a sentir cierta inquietud, porque la comunidad espera confianza en su policía, respaldo, acompañamiento de la policía, y cuando entonces se dan a conocer en los medios de comunicación estos casos en los que oficiales de diferentes rangos se ven involucrados, pues esto afecta a la institucionalidad. ¿Puede tener eso que ver algo con las cifras, con la percepción de inseguridad, con que la gente de pronto empiece a no confiar ya tanto en su policía? Claro, todo esto es un complemento. El contacto y la actividad de policía, la unión del policía con la comunidad, la policía es connatural a la ciudadanía. Si no hay ciudadanía, no existe la Policía Nacional. Esa unión y esa comunicación deben ser permanentes y son las que generan esa percepción o, digámoslo así, esa seguridad subjetiva. Cuando hablamos de seguridad objetiva, hablamos de las estadísticas, que es la acción básicamente de captura frente al delito. Ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que, claro, nuestros policías son ciudadanos como cualquier ciudadano. Son hijos de la misma sociedad, son hijos de las mismas familias de nuestra sociedad. La Policía Nacional tenemos que destacar que es una institución que tiene un alto nivel de autodepuración y es una actividad que se hace de carácter permanente. Pero se pueden hacer 300.000 acciones buenas. Una acción mala raya y daña todas las acciones buenas. ¿Por qué? Porque es la confianza con el ciudadano, es la traición a esa confianza. En eso la institución ha sido supremamente cuidadosa, ha trabajado mucho precisamente con el fin de mantener los niveles de corrupción controlados, se genera instrucción, capacitación, pero también aquí tenemos que resaltar el trabajo que hacemos en conjunto con la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que nos da a conocer ese tipo de hechos. El ciudadano no debe ser partícipe de eso, el ciudadano debe cumplir la norma. Tenemos que trabajar en conjunto frente al mismo hecho. Entonces, pienso que, como usted lo decía anteriormente, estos son factores que efectivamente sí afectan negativamente la percepción de seguridad. Y general, otra cosa, por lo menos la alcaldesa mayor de Bogotá, no sé si de pronto en otras ciudades pase lo mismo, pero ella sigue insistiendo, a pesar de lo que pasó ayer, que fueron 3, 4 hechos en el mismo día, a plena luz del día, en diferentes modalidades, pues, pero ella sigue insistiendo en que esto es un problema de percepción, o sea, que es solamente el problema de que la gente percibe que estamos en una ciudad insegura, pero que no es así. O sea, ¿cuál es su opinión frente a esto de que como que quieran pues tapar la realidad de lo que está sucediendo en el país? Y frente a lo que usted decía ahorita, hay delincuentes que están en la calle y tienen 20, 30 entradas y salidas. O sea, ¿qué hacer para que esto no pase? O sea, una persona que entra 20 o 30 personas a una cárcel o a un sitio de estos y sigue en la calle delinquiendo, o sea, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿qué se puede hacer frente a esto?
Bueno, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que este es un sistema donde existen unas normas frente a las cuales la policía debe hacer cumplir esas normas y es lo que hace en la calle. Cuando se dan las capturas tenemos una fiscalía, tenemos un sistema judicial que llevan un proceso dentro de esas mismas normas y tenemos un sistema carcelario que es el encargado de recibir a esa persona en caso de que haya sido condenada. Cuando se presentan ese tipo de fallas, nosotros encontramos que es necesario revisar todo el sistema. Eh, no se puede tapar el sol con un dedo. Las cifras son claras. Siempre la seguridad seguirá siendo una prioridad para el ciudadano. Ustedes se acuerdan, y si nos vamos de pronto a temas filosóficos, ustedes se acuerdan del triángulo de Maslow. La seguridad hace parte de uno de los imperativos de la autorrealización del ciudadano, de la persona, del ser humano. Y siempre buscará que, de una u otra manera, sentirse protegido y sentirse protegido por el Estado. Entonces, creo que es importante siempre generar mucho más cercanía frente a la ciudadanía. Los delitos se presentan y se van a seguir presentando. No tenemos una ciudad en el mundo que no tenga un solo delito. Todas las ciudades los tienen y los tienen en mayor o en menor medida teniendo en cuenta las circunstancias que viven. Pero cuando hay mayor cercanía, hay mayor comunicación, hay mayor compenetración, no estamos hablando de justicia por mano propia. Estamos hablando de comunicación con las autoridades, estamos hablando de cumplimiento, que la persona interiorice el cumplimiento de la norma, estamos hablando de coordinación y de aplicación de la ley. Las cosas pueden ser mucho más efectivas. Hoy en día la ciudad de Bogotá pasa por un momento bastante difícil por el tema de la ciudad, por el tema de la pospandemia, por el tema de las protestas, por la situación de inseguridad que se está presentando con los hurtos y diferentes situaciones en la calle. Pero ese es un llamado para que todos desde las mismas autoridades locales trabajemos en conjunto con las secretarías de seguridad, secretarías de gobierno, secretarías de educación. Todas las secretarías hacen un trabajo integral con el fin de poder generar esa percepción de seguridad. La seguridad es un proceso integral, la seguridad no está a cargo únicamente de la Policía Nacional. La seguridad está a cargo de todas las autoridades en cabeza de la autoridad local, que es el alcalde. Por esa razón, siempre necesitamos trabajar de manera integral desde todos los frentes. General, entendemos que usted hace poco está haciendo uso ya de buen retiro después de haber estado, repetimos, más de 3 décadas sirviéndole a la Policía Nacional. Y se lo pregunto porque por estos días también ha sido la noticia pues de los exmilitares involucrados en el caso de Haití, de un exmilitar que aparentemente tendría que ver con el asalto al batallón en norte de Santander y al atentado contra el helicóptero donde viajaba el presidente Duque. En fin, este tipo de cosas también afectan a la institución, que miembros ya retirados se vean involucrados en este tipo de hechos, y a eso le uno lo siguiente, y es que ayer hubo una denuncia de algunos miembros de la fuerza pública que están ya haciendo uso de buen retiro, que dicen que no les están pagando a tiempo, que sus dineros están atrasados, y eso lo confirmó el congresista José Jaime Uzcategui. Entonces, en cuanto a la situación de los militares y policías en retiro, ¿usted cómo lo ve? ¿Eso hay que revisarlo o eso está bien? En su caso, ¿cómo le ha ido? Bueno, yo quiero decirle a usted que cuando hemos permanecido en la institución, no solamente 3 décadas, así haya sido una sola década, o así hayamos estado 3 años o 4 años, hay unos principios y unos valores frente a los cuales nosotros nos regimos. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para toda la vida. Nosotros en la Policía Nacional tenemos un dicho, y es de que es policía un día, policía toda la vida. El hecho de que pasemos nosotros a la reserva activa no quiere decir de que dejamos de ser policías, ni más falta antes. Seguimos queriendo, amando y respetando nuestra institución y apoyándola desde el retiro en todos los frentes que podamos trabajar. La situación que se presentó en Haití es una situación lamentable. Y pienso que es una situación que definitivamente raya con los valores. Nosotros no podemos hacer un juicio a priori de las circunstancias. Poco a poco las investigaciones van a ir dando los resultados. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es de que siempre tenemos que ser fieles a nuestros principios y nuestros valores, ya que por más de que nosotros estemos en la reserva activa, eso no nos faculta para incursionar en otro tipo de actividades que puedan llegar a generar la comisión de hechos delictivos. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, y eso definitivamente afecta a la imagen de un país. Son más de 260.000 soldados que están en nuestro país arriesgando su vida diariamente para preservar la seguridad. Son más de 164.000 policías que están trabajando también diariamente para arriesgando su vida, comprometiéndose, generando una cuota de sacrificio mañana, tarde y noche, y lo más importante, sus familias.
sus familias, que son las que más se ven afectadas en ese tema, ellos están haciendo el trabajo bien. No podemos permitir o no es concebible que personas que hayan salido de la institución puedan llegar a cometer hechos delictivos. Le voy a repetir, no voy a emitir ningún tipo de juicio porque es importante que las investigaciones avancen en ese sentido y se puedan establecer muy claramente cuáles fueron las circunstancias del hecho para poder decir qué fue lo que sucedió. General, de pronto ustedes después de que hacen uso de su buen retiro en la policía, ¿hay alguna especie como de seguimiento para saber, pues, no sé, a qué se está dedicando cada uno, cuáles son las actividades que realizan? ¿Hay alguna manera de seguirle la pista, pues, por decirle así, a los miembros que se retiran de la policía? Bueno, hacerle el control a todos los miembros de la reserva activa, hablemos de personas que están en uso de buen retiro y que tienen uso de su asignación de retiro, es muy difícil. De igual manera es más difícil aún controlar a aquellas personas que se retiraron de la institución y no tuvieron asignación de retiro. ¿Por qué? Porque es un trabajo bastante dispendioso. Le repito, nosotros aquí no podemos seguir pensando de que el hecho de que para que tengamos un buen comportamiento tengo que tener una persona, un policía al lado. Aquí nosotros tenemos que comenzar a comprometernos como ciudadanos y como personas dentro de esos principios y esos valores con el fin de que los hagamos valer. La cultura del más vivo debe terminarse en nuestro país. Debemos entender que por más de que signifique de pronto un trámite mayor, un sacrificio mayor, una demora mayor, tenemos que cumplir las normas como corresponde y así no nos guste, tenemos que hacerla. En Colombia las normas se hicieron para cumplirlas. Por esa razón, hacerle seguimiento a cada persona de la reserva activa es prácticamente imposible. Es como cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de profesional en otro tipo de carreras, cuando deja de ejercer su carrera, pues hombre, es libre de hacer lo que quiera, pero lo más importante es que esa persona trabaje y obre dentro de los principios y dentro de los parámetros de la ley, que no vulnere la ley, sino que sencillamente cambie de actividad, pero que respete la ley. Nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, porque hacerle un seguimiento y colocarle un control a cada persona que está en la reserva es prácticamente imposible. Claro. General, también se ha hablado mucho en estos tiempos de la necesidad, dicen algunos, de que haya una reforma profunda de la institución, una reforma en general en muchos temas por todo lo que ha ocurrido. ¿Usted cree que realmente la Policía Nacional de Colombia necesita una reforma estructural profunda, de fondo, de forma, de revisar absolutamente todos sus protocolos, el tema del ESMAD? ¿Lo necesita la policía o en su concepto qué es lo que se debe hacer? Bueno, aquí hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Yo se lo voy a decir. La Policía Nacional que hay hoy en día no es la policía a la que yo entré hace 30 años. Es una policía completamente diferente, una policía que se ha transformado, una policía que ha evolucionado para poder suplir las necesidades de la sociedad. La policía es una institución, dentro de las instituciones del Estado, es la institución más flexible. ¿Por qué? Porque es una institución que se tiene que estar transformando permanentemente. Si hoy Colombia tiene una policía que está enmarcada entre los parámetros de hace 30, 40 años, va a ser una policía completamente incompetente. Por esa razón, la institución debe flexibilizarse, debe estarse transformando permanentemente y eso lo ha hecho la institución. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay otros intereses. ¿Cuáles son los otros intereses? Pues los otros intereses es de que efectivamente la institución no pueda cumplir con su labor o se desdibuje el trabajo que está haciendo la institución, como lo que ha sucedido recientemente con la utilización de fake news, con la utilización de bots para poder multiplicar noticias falsas, con la utilización de diferentes herramientas tecnológicas, con la edición de videos donde se muestra la parte final del video, pero no se muestra todo el video completo, con el fin de satanizar instituciones, con el fin de acusar, criticar y desvirtuar su trabajo. La Policía Nacional debe estar permanentemente en proceso de transformación y eso lo está haciendo. Cuando nosotros hablamos de una transformación profunda, ¿ya?, donde estamos hablando que se ven inmersos algunos principios, se ven inmersos algunos valores, algunos parámetros, debe ser muy bien estudiada, porque tengamos en cuenta que si ustedes van un poco hacia atrás, nuestra policía ha estado presente en todas las crisis y todos los momentos difíciles que ha tenido Colombia con grupos delincuenciales, tanto hablamos de guerrilla, tanto hablamos de narcotráfico o diferentes tipos de grupos. Por eso hoy en día nuestro país no es un país como otros países que tenemos que están gobernados, dominados por culturas de narcotráfico o por grupos delincuenciales. Hoy en día nuestro país es diferente, sin embargo tenemos problemáticas sociales muy complejas y muy difíciles. Por esa razón,
yo le diría a usted que sí es importante que la policía está permanentemente transformándose, y eso se está haciendo, eso se debe hacer. Hacer la revisión de sus procesos, hacer la revisión de su personal, eso es muy importante. Pero también tenemos en cuenta que situaciones como el ESMAD ha sido muy discutido, ha sido bastante discutido, y yo lo he visto. Hay situaciones donde efectivamente el ESMAD lo único que hace es un grupo de choque que debe controlar a esos manifestantes que muchas veces y en gran cantidad de las veces no están en protestas pacíficas, sino están ejerciendo actos vandálicos. Es la forma de hacerlo. Pero hay personas que les interesa, que tienen otros intereses y no les gusta eso, y definitivamente pues buscan no es una transformación, es un cambio. Es un cambio con el fin de evitar de que la policía cumpla con su proceso. Entonces tenemos que ser muy claros frente al tema, y es de que la transformación se debe seguir dando, se ha estado dando y se debe seguir dando. Yo le digo, un proceso de transformación muy fuerte fue la Ley 62 de 1993. Con esa ley inició un proceso de modernización institucional que fue histórico, y seguimos todavía en lo mismo, cambiando, transformándonos. Tenemos que hablar mucho con la comunidad porque nosotros suplimos las necesidades de la ciudadanía como Policía Nacional, y la institución tiene esa obligación, tiene la obligación de generar no solamente esa seguridad, participar dentro de ese proceso, sino también trabajar dentro de esa percepción en unión con la comunidad. General, otro tema también que se ha tocado mucho en el tema de la reforma a la policía es el de que la policía salga de formar parte del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio del Interior, para darle un carácter como más social, más cercano a la gente, del cual usted ha estado hablando, que es muy importante esa cercanía entre la policía y la comunidad. ¿Usted cree que ese cambio debería darse? Pues, y además también porque Colombia es uno de los pocos países en los que la policía forma parte del Ministerio de Defensa, generalmente forman parte del Ministerio del Interior. ¿Usted cree que ese cambio se debe dar? Todos los países tienen policía, todos los países en el mundo tienen policía. La diferencia es que las funciones que cumplen las policías se adecuan o se adaptan a las necesidades de los países. Nuestra institución está en el Ministerio de Defensa, se llama Ministerio de Guerra desde 1953. Cuando el señor general Rojas Pinilla la pasa al Ministerio de Guerra y pasa a conformar la cuarta fuerza. La transición a un Ministerio del Interior, un Ministerio de Seguridad, en este momento tiene que ser muy bien estudiado. Colombia tiene unas situaciones bastante complejas hoy en día. Seguimos con problemas de violencia en las zonas rurales, seguimos con problemas. En este momento ya hablamos de esas disidencias que en un momento pensamos que todos estos grupos delincuenciales, después de la desmovilización, iban a reincorporarse a la vida civil, y resulta que no. Lo que sucedió fue una transformación, una mutación criminal que mantuvo las capacidades desde un tema de narcotráfico, exactamente, se multiplican y siguen haciendo un daño. Ese daño también afecta a las ciudades, porque eso genera éxodo y crea cinturones de marginalidad. Pienso que en este momento Colombia no estaría suficientemente preparada para eso. Debería estudiarse bastante bien esa propuesta, con el fin de, lo más importante es que sea benéfico para el país. Nuestra institución, el hecho de que esté trabajando en complemento con las fuerzas militares, con el ejército, la fuerza aérea y la armada, es un valor agregado que nos ayuda a nosotros como policías y como instituciones a generar una acción contundente contra grandes fenómenos de criminalidad. Creo que las transiciones deberán darse en su tiempo, pero en este momento todavía Colombia tiene un fenómeno de violencia bastante fuerte que tenemos que seguir trabajando, y como le decía anteriormente, tenemos que trabajarlo de manera integral. Sin embargo, deben estudiarse muy bien todas las propuestas frente a esto, con el fin de no hacerle daño ni a la institución ni al país, porque el hecho de que eso se presente nos trae como consecuencia que sería muy difícil volver a recuperar una policía como la que hoy en día tenemos, que está permanentemente frente a los fenómenos de criminalidad en nuestro país. Pues, general Rodríguez, muchas gracias por su tiempo y por sus conceptos y de todo lo que hemos abordado esta mañana. Mire, una pregunta ya más en el campo personal, porque a pesar de los tantos años que usted le ha servido a la institución, pues usted está muy joven. Entonces le quiero preguntar si ya tiene definido su presente o su futuro inmediato. ¿Va a estar por los lados de la academia, la asesoría gracias a su experiencia en temas de criminalística? ¿Va a ser maestro de equitación?
o el empresariado por su faceta como administrador de empresas, ya, o a escribir libros, o se va a ir simplemente a una casa a la orilla del mar en general, ya definió su futuro inmediato? Pues yo creo que es un momento bastante reciente. No creo, todavía no tendríamos una línea clara o definida frente a esto. Prácticamente lo que estoy haciendo en este momento es disfrutar de mis hijos, de mi familia, que es algo como tan importante que mi Dios me dio. Y hay algunas propuestas, estamos estudiando algunas circunstancias y todo eso que usted dijo me encanta. Tanto la empresa me gusta, la asesoría me gusta, los caballos han sido parte de mi vida, que los tuve que dejar muchísimo tiempo precisamente por mi trabajo de la institución. Fue un tema de carácter, prácticamente es una herencia familiar. Pero lo más importante es que lo que sí le aseguro es de que desde el ámbito que esté voy a estar permanentemente apoyando a mi país y apoyando a mi institución también. Siempre seguiré siendo un eterno policía porque ese es el compromiso que adquirí desde hace más de 30 años y pues he recibido todas las bendiciones por parte de mi institución. Entonces, después le cuento cuál va a ser el camino a tomar, pero por el momento creo que estamos en una etapa de, digámoslo así, un año sabático. Un año sabático, merecido descanso, sí señor. General Juan Carlos Rodríguez, gracias, buen resto de día. Muchas gracias, Omar, Sandra, muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes. Que tengan un excelente día.